en la casa real de el rey Nabucodonosor. Aleluya. Y lo que la palabra del Señor dice, hermanos, que fueron llamados fueron aproximadamente unos 120 personas las que llegaron y entraron a ese grupo para poderse preparar. Pero había, hermanos, algunos requisitos que llenar. Uno de ellos era que deberían de tener gran conocimiento. Aleluya. Y tenían que ser evaluados por algún personal de los que estaban ahí. Y la Biblia dice también, hermanos, que a otro de los requisitos que había que llenar era que habían de ser sin defectos físicos. Es decir, no deberían de tener tacha alguna. Así dice la palabra del Señor. Y hermanos, aparte de eso, lo que la Biblia también nos enseña es que deberían de ser idóneos. Es decir, que eran personas que no había nada de qué decir nada, sino que todo lo poseían. Pero ¿por qué decían todo esto? Bueno, porque iban a estar en la casa real del rey Nabucodonosor, lo cual, hermanos, deberían de llenar estos requisitos para poder estar en la presencia del rey y gobernar juntamente con él mientras el Señor se lo permitía en aquellos entonces. Pero sabe, hermanos, otro de los requisitos que había que llenar era que el rey había que ordenado a que se les proporcionara comida, una comida especial para ellos. Y lo que sucede es que cuando Daniel se dio cuenta todo el procedimiento de la manera en que preparaban la comida y cómo llegaba hasta donde ellos estaban, ellos propusieron en su corazón no contaminarse con ello. Amén. Aleluya. No contaminarse. Y sabe, y no es nada fácil. Sabe que estaban desafiando al rey Nabucodonosor. No era a cualquier cosa. No era cualquier cosa, sino que se vieron obligados a estar ahí. Pero lo importante en esto es que la palabra del Señor dice que Daniel y los 3 compañeros que con él estaban propusieron en su corazón no contaminarse. Aleluya. Razón dijo Jesús en decir en el libro de San Juan: están en el mundo, pero no hacen lo que el mundo hace. Aleluya. Estamos en el mundo, pero no hacemos lo que el mundo hace. Aleluya. Es decir, Daniel propuso en su corazón brillar en medio de la oscuridad, dar testimonio del Dios Altísimo en las buenas y en las malas. Aleluya. Y no importa en la situación en que se encontraba. Sabe, Daniel aún expuso su vida, porque no era cosa fácil desafiar al rey Nabucodonosor en aquellos entonces. Solamente él daba la orden y le quitaban la vida a cualquiera. Incluso el jefe de los eunucos le dijo a Daniel en el capítulo 1 que leímos, en las partes que no leímos, pero ahí dice el jefe de los eunucos: tú estás poniendo mi vida en juego. Es decir, mi vida corre peligro. El rey me puede mandar a mí arrancar la cabeza sin tú que te des cuenta de nada de esto. Pero más sin embargo, Dios estaba ahí con ellos. Amén. No los defraudó Dios, hermanos. Aleluya. Dios estuvo ahí con ellos. Porque la Biblia dice que Dios honra a los que le honran y mira de lejos a los que lo desprecian. Pero bendito sea el nombre del Señor, que hemos creído en un Dios vivo, en un Dios poderoso, un Dios que se mueve, un Dios que se manifiesta en favor del ser humano. Aleluya. ¿Sabe? Es importante saber esto. Pero aparte de eso, hermanos, aparte de decir no debo de contaminarme con ellos, era porque también había propuesto adorar a Dios en espíritu y en verdad. Aleluya. Porque el problema que se da, hermanos, es que somos cristianos, pero solamente aquí en la iglesia. En el trabajo, en el estudio, en la ciudad o por donde quiera que andamos, no damos testimonio de ellos. Aleluya. O sea, la realidad es otra. Pero sabe, debemos de ser cristianos
dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Amén. Aleluya. Debemos de demostrarlo no con palabras, sino que con hechos. Y eso era lo que estaba diciendo Daniel aquí en esta oportunidad. Estaba, hermanos, poniéndose en tela de juicio, pero también dando a conocer que el Dios en quien él había creído era un Dios grande, era un Dios poderoso, era un Dios que merecía honra y gloria, y él no podía defraudarlo, no podía dejar de adorar a Dios en espíritu y en verdad. Siempre se mantenía activo adorando a Dios. Aleluya. Pero sabe, es importante saber esto. Daniel, hermanos, propuso en su corazón no contaminarse. Propuso Daniel en su corazón adorar a Dios sobre todas las cosas. ¿Cómo es el primer versículo que está? El primer mandamiento, perdón. ¿Qué debemos hacer nosotros? Amar a Dios con todo y sobre todas las cosas. Daniel no solamente se lo sabía en teoría, sino que también se lo puso en práctica. Porque una cosa es saberlo de memoria, pero otra cosa es ponerlo en práctica. Aleluya. En una oportunidad, mientras Jesús andaba sobre la faz de la tierra, llegó un muchacho y le dijo: maestro, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dice: mire, guarda los mandamientos. Y el joven le dice: mire, si desde que estaba chiquitito me los he aprendido de memoria. Pero de memoria. Pero en la práctica estaba lejos. Aleluya. ¿Y sabe qué le dice Jesús? Le dice: bueno, está bien, pero si verdaderamente quieres seguirme y quieres heredar la vida eterna, vete para tu casa, vende lo que tienes, repártelo a los pobres y sígueme. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que no volvió a hablar jamás y se regresó y no regresó más. Aleluya. ¿Ah? ¿Se da cuenta? Entonces Dios quiere, hermanos, adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Amén. No son cualquier cosa. Así que lo importante en esto, hermanos, es que Dios quiere que nosotros seamos personas que le adoren, que le sirvamos y que le adoremos. Y aparte de eso, Daniel, hermanos, propuso en su corazón serle fiel a Dios a costa de cualquier cosa, aún Aleluya. exponiendo su propia vida. Exponiendo aún su propia vida. Pero Dios es bueno, hermanos. Aleluya. Dios es maravilloso. Y sabe, y por ver, hermanos, propuesto Daniel en su corazón servir a Dios, Daniel obtuvo algunos beneficios. ¿Y qué beneficios obtuvo? Primeramente, a lo más que llegó, trató la manera de estar cerca del rey, del rey Nabucodonosor. Él ahí estuvo. Fue la persona, hermanos, que le reveló y le interpretó los sueños que Nabucodonosor había tenido, que a tal grado el rey Nabucodonosor dice: si ustedes no me dan la respuesta de lo que yo estoy pidiendo, todos los que habitan, todos los que están conmigo, todos les voy a mandar a arrancar la cabeza. Y sabe, hermano, le dice Daniel a uno de los eunucos, le dice: mire, deme unos días, voy a consultar a Dios y a mis compañeros. Y sabe, hermano, la Biblia dice que inmediatamente Dios le dio la respuesta y se salvó su vida y también la vida de los demás. Aleluya. Ese es el resultado cuando nosotros adoramos a Dios en espíritu y en verdad. Amén. Ese es el resultado de ello. Es importante saber que el Dios en quien nosotros hemos creído y servimos es un Dios poderoso. Es un Dios grande y que se compadece de cada uno de nosotros. Aleluya. ¿Sabe, hermanos? Daniel estuvo, hermanos,
algunos de los beneficios que Daniel tuvo fue que estuvo gobernando en el reinado del rey Nabucodonosor hasta que él se murió. Aleluya. Estuvo en el palacio real. Y la Biblia dice que después de que el rey Nabucodonosor murió, él siempre continuó ahí en la casa real. Llegó un hombre, el rey llamado Belsasar, y estuvo ahí otro tiempo. Pero la Biblia dice que con el tiempo este rey Belsasar se rebeló contra Dios, de acuerdo a Daniel capítulo 5. Y lo que la Biblia dice, que mientras él estaba en un banquete bailando, disfrutando la vida, como dicen algunos, la Biblia dice que en medio de todo eso vio una mano que estaba escribiendo en la pared. Y mientras él escribía, estaba mirándolo. El problema era que no se daba cuenta por qué la letra estaba ahí. Y no sabían tampoco qué quería decir lo que estaba ahí escrito. Mandó a llamar a todos los sabios preparados, los que tenía ahí en su reinado. Y les preguntó qué quería decir lo que había escrito. Y nadie podía dar el resultado de ello. Pero una de las personas que estaban allí le dice a Belsasar: cuando tu padre estaba reinando, había un hombre en el reinado de él, que había un espíritu de los dioses, los cuales te pueden revelar y dar la interpretación para que puedan darte la resolución de eso que está escrito ahí. Aleluya. Y sabe lo que la Biblia dice, hermanos, que mandaron a llamar a Daniel, y Daniel dio la interpretación. Y sabe hasta qué grado llegó. La Biblia dice, hermanos, que el rey Belsasar ordenó que se le diese un collar, lo vistieron como rey y le dieron el tercer rey, o sea, lo convirtieron en esa oportunidad en el tercer rey de Babilonia en aquellos entonces. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice, como dije en un instante, Dios honra a los que le honran, hermanos. Aleluya, te adoramos. Dios honra a los que le honran, pero los que lo ven de lejos también, él lo va a ver de lejos por allá. ¿Se dan cuenta ustedes que muchas personas están con graves o grandes dificultades y están: Señor, yo tengo esto y aquello y lo otro? Y Dios se hace a oídos sordos. ¿Sabe por qué? Porque en muchas ocasiones le ha dado la espalda a Dios. Y cuando ha querido buscarle a Él, también Él no ha querido escuchar. Aleluya. ¿Alguien quiere tener una respuesta de parte de Dios? Portémonos bien con Dios, hombre. Portémonos bien con Dios. Y Dios verá lo que hará en favor de nosotros. Hará grandes cosas en nosotros. Ahora bien, ¿sabe, hermanos? La Biblia dice que Daniel leyó y le dio la interpretación de las letras que aparecían escritas en la pared. Y le dice: tu reino ha sido cortado, inmediatamente te vas a morir. Y de hecho se murió. Aleluya. Y él quedó ahí como, hermanos, el gobernador temporalmente. Posteriormente la Biblia dice, hermanos, que llegó un hombre llamado Darío. Y también permaneció Daniel en el palacio real, en ese mismo lugar. Y el rey Darío de Medo y de Persia permaneció ahí. Y ese hombre llamado Darío amaba a Daniel. Y sabe, hermano, los compañeros de trabajo con quien él estaba lo odiaban, porque no había otro como él, más inteligente, más sabio. Claro, pues lo envidiaban a tal grado que querían matarlo, pero no hallaban la manera de cómo hacerlo. Entonces, hermanos, lo que la Biblia dice según capítulo 6 de Daniel, que inventaron algo, y usted ya conoce, que evitaron que ninguna persona podría dar adoración a ningún Dios. Pero lo que la Biblia enseña es lo siguiente: Daniel nunca dejó de hacer lo que sabía hacer, y cuando debería de hacerlo, no se avergonzó, hermano. No es cierto que hay muchos cristianos que andan la Biblia aquí. ¿Ya vieron? Aleluya. Y ya cuando ya están para llegar a la iglesia, la sacan y la publican. Gloria a Dios. Vea que no es fácil ser cristiano. Vea que no es fácil que el Señor los bendiga.
y que Dios lo ponga en alto con grandes reconocimientos. Veo que no es fácil, pero sí Aleluya. se puede hacer con esfuerzos y en la obra del Señor. Pero lo que quiero decir con esto es que a Daniel, hermanos, lo desafiaron sus compañeros de trabajo y trataron la manera de ocasionarle daño a tal grado de que lo metieron al foso de los leones para que se lo comieran los animalitos ahí. Pero sabe, la Biblia dice que cuando el rey Darío se dio cuenta que a Daniel le había llegado esa sentencia, le dolió en su corazón. Y cuando Daniel iba a echar para adentro del foso de los leones, el rey Darío le dice: al Dios a quien continuamente sirves puede librarte de los leones hoy en esta noche. Aleluya. Y sabe, hermano, la Biblia dice que Darío se regresó a casa y no durmió toda la noche, y en buena mañana regresa donde lo había dejado depositado Daniel y comienza a hablarle a Daniel: Daniel, Daniel, ¿dónde estás tú? Y allá al fondo comienza a gritar y exaltar el nombre del Señor. ¿Sabe por qué? Porque el Dios de nosotros, hermano, tiene cuidado de nosotros. La Biblia dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gloria al Señor. Aleluya. ¿Sabe? Es importante saber eso. Gloria a Dios. Que Dios, hermano, está ahí. Pero también nosotros debemos de poner nuestra parte. No dejarle solo la parte a Dios solamente porque Dios es bueno, Dios es poderoso y Dios es misericordioso y que Él puede hacer muchas cosas. Él no es que nos quiera hacer todas las cosas, pero también nos da una contraparte a nosotros que nos corresponde hacer para poderle agradar a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Sabe, hermanos? Y la Biblia dice que este hombre llamado Daniel fue librado del foso de los leones. Gloria a Dios. Y lo volvieron, hermanos, a decorar, a engrandecer, a publicar, hermanos, que el Dios de Daniel era un Dios grande y poderoso. Aleluya. Ese es el Dios de nosotros, hermanos. Amén. No ha cambiado. Es el mismo de ayer, hoy y siempre. Aleluya. Lo que Él promete lo cumple. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Sabe, hermanos? Debemos de hacer lo siguiente. Hermana Jocelyn, yo sé que ha triunfado hasta el día de hoy. Sé que sus metas están hacia adelante todavía. Pero debe de saber que los retos y desafíos están a la vuelta de la esquina. Gloria a Dios. Si quiere triunfar, acuérdese que el que la puede sacar adelante se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. El que no la va a dejar, puede abandonarle cualquier persona. Los mejores amigos pueden prometerle cualquier cosa, pero a la hora de las horas la van a dejar abandonada ahí. Pero ¿sabe quién no la va a abandonar? Es el Dios eterno, el Dios todopoderoso, el que ha dado promesas a nosotros. Aleluya. Sí, Señor. Él estará ahí. En el momento más difícil, cuando no encuentre solución para la situación donde esté y como esté, Dios estará ahí para ayudarle, siempre y cuando no se aparte del amor y de la misericordia del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Sabe? No hay nada más mejor creer, servir y obedecer a Dios. Que al Amén. final de cuentas Dios nos dará la respuesta a cada uno de nosotros. Así que hasta acá ha sido mi tiempo, hermanos. Dios les bendiga a todos. Nuestro hermano pastor con cada uno de nosotros. El Señor les bendiga a todos.